12 de agosto de 2021 se cumplen 50 años de nuestra queridísima Universidad Francisco Marroquín. Les debo a ellos haberme recuperado de mi escepticismo libertario. Realmente la experiencia de haber estado con ustedes, y yo sé que una gran energía al interior de la universidad y que ha logrado hacer grandes cosas es Gabriel Calzada, así que mis cariños para él y para todas las personas que trabajan en una universidad que nos devuelve el ánimo en torno a que es posible que vivamos un grupo importante de personas pensando, reflexionando, cada quien con su sensibilidad, su perspectiva, aportando al mundo común. Bueno, para aportar ese mundo común y junto con felicitarlos por los 50 años de la Universidad Francisco Marroquín, este grupo de rebeldes, de alguna forma somos todos de esa misma tribu, la tribu de los rebeldes, y entonces me dicen a mí que les hable de un diagnóstico respecto de la libertad en Chile. Y no tengo muy buenas noticias que contarles al respecto. Voy a hablarles del nuevo consenso chileno. A ver, lo primero que tenemos que decir del nuevo consenso chileno, que afecta profundamente las libertades individuales, es que este consenso se teje lejos de las grandes mayorías. Y es un consenso que preocupa, porque asfixia las libertades y los derechos individuales. El origen del nuevo consenso es una vanguardia gramsciana que valida la violencia como método de lograr los objetivos políticos que se proponen. Estudiantes manipulados, muchos de ellos, realmente lo sabemos, la captura de la educación estatal por parte de la izquierda en toda Latinoamérica es uno de los flagelos más graves y quizás una de las causas más relevantes de nuestro permanente retraso, miseria y sufrimiento. Y los vándalos que ya se decía en un libro que me traje cuando fui a Venezuela hace muchos años atrás, en 2011, donde se plantea que los vándalos son las nuevas figuras, los nuevos héroes en contra del sistema capitalista. Y en Chile se ha seguido exactamente el mismo manual. El libro que les estoy citando se llama Rebelión en Proceso. Y acá justamente lo que se dice es lo siguiente: ya entre nuestros corredores nacionales desde un principio se hizo muy difícil reconocer a un vándalo como el constructor de un nuevo orden político, social y un contribuyente de altura en el intento indeleble de superar el macabro mundo del imperialismo capitalista global. Ese es el actor y el gestor que hoy día está marcando la vida pública en Chile. ¿Cómo es posible esto? Esto claramente no es posible porque una gran mayoría de chilenos se haya manifestado en favor del torcimiento de las categorías de víctima y de victimario, que nosotros entendemos funciona muy bien en el marco de las ideologías, sino que por la falta de participación electoral. En el plebiscito, donde los chilenos se manifestaron apoyando, aprobando el diseño y redacción de una nueva constitución, votaron 7.562.000 personas, lo que representa un 50,9% del padrón electoral, de un total de 14.855.000 personas. De ellas, imagínense, de la mitad del padrón electoral, el 78,27% se manifestó aprobando una nueva constitución. De ese 78,27%, el 49% lo hizo creyendo que la inestabilidad institucional y el llamado a una convención constituyente, que vendría siendo la representación del pueblo, les aseguraría lo que ustedes y yo conocemos, la gran fórmula usada hasta el cansancio por el socialismo del siglo XXI y el siglo XX también, con las promesas de Lenin empezó todo, ¿no? Los famosos derechos sociales que en ninguna parte donde se prometen se cumplen. En definitiva, lo que tenemos entonces es un porcentaje bajísimo de gente
aprobando este relato en la participación en la elección de los constituyentes en sí misma fue un tremendo fraude, un tremendo fracaso, y un fracaso que, perdón, lo que manifiesta es el fraude. Hubo un 60% de abstención electoral. Piensen ustedes que de las 155 personas que llegaron a la Convención Constitucional, sobre un 40% fue elegida con menos de un 5% de lo que correspondía a su distrito. ¿Y por qué digo que esto demostró el fraude? Porque cuando hablo de una vanguardia gramsciana, es una vanguardia muy activa que está funcionando en toda Latinoamérica y que lo que logró hacer con la salida de una población molesta, porque en 10 años, entre 2010 y 2018, el Estado aumentó su gasto en un 70% real y sin embargo las colas en los consultorios médicos seguían siendo del mismo largo y la gente se seguía muriendo por los mismos problemas. Eso quiere decir que este gasto prácticamente no ha incidido en nada en la calidad de vida de los chilenos y nosotros sabemos que de los bolsillos que sale es de los chilenos. El malestar entonces que se manifestó el 18 de octubre de 2019 tenía mucho más de antiestatista que de más Estado. Sin embargo, las vanguardias gramscianas lo que hicieron fue decodificar y resignificar esta molestia a su favor. Qué bien lo saben hacer, ¿no? ¿Y por qué es importante para los derechos individuales? Porque lo que está planteando esta constituyente, 97 de los 155 constituyentes están a favor de prohibir, sí, prohibir la inversión extranjera en Chile. El manejo de lo que va a ser el derecho de las aguas, siendo Chile uno de los países más golpeados por el cambio climático, va a derivar en una dictadura de los estómagos, porque evidentemente que donde el burócrata de turno decida a su arbitrio si renueva o no los derechos de agua de los agricultores, se acabó la agricultura. No solamente eso, se quiere acabar con la soberanía nacional y balcanizar Chile y transformarlo en un Estado plurinacional. Eso quiere decir dejar en manos de pequeños grupos. Acá no se está haciendo como se hizo en Venezuela, que rápidamente se instaló una narcodictadura. Acá la narcodictadura tiene una forma molecular de irse instalando, de ir capturando territorios, un poco al estilo de lo que pasaba en Colombia. Todo eso evidentemente que va destruyendo no solamente las libertades individuales de quienes viven en esas zonas donde hoy día no impera el Estado de Derecho. Además, se ha destruido sistemáticamente el Estado de Derecho. Y todo esto a espaldas de una ciudadanía que no participa de los procesos electorales. ¿Y por qué no salieron en masa a votar en favor de los constituyentes? Bueno, porque todo esto es una farsa. Piensen ustedes que en mayo de 2019 solo un 3% de los chilenos declaraba que consideraba relevante una reforma a la Constitución, una reforma. Todos sabemos que las constituciones no resuelven los problemas de corrupción, ¿no es cierto? Y eso es lo que tiene a Chile asfixiado. Y lo que están haciendo la vanguardia gramsciana, usando de punta de lanza a estudiantes. Bueno, en lo económico tenemos entonces un tránsito del Estado subsidiario a un Estado no benefactor, sino que garantista, que es mucho más grave que un Estado benefactor. ¿Por qué? Porque el Estado benefactor entiende la redistribución de recursos de modo de avanzar metas de igualdad y de bienes sociales, ¿no es cierto?, de derechos sociales. El Estado garantista, en cambio, tiene una inspiración neomarxista. Luigi Ferrajoli, o no sé, algo así se pronunciará, es quien es uno de los intelectuales detrás de este proyecto. El Estado de Derecho garantista se propone invertir los papeles. El derecho ya no es más un instrumento de política, al contrario, ahora la política será el instrumento del derecho. Eso quiere decir que gracias a que en este contexto lo que se hace es dejar al derecho de propiedad como un derecho de segundo rango, entonces desde ahí se sigue, siempre estos teóricos que no entienden nada de economía, que van a poder sobre la base de propiedad de unos redistribuir los beneficios a todos los demás. Con un Estado como el que tiene Chile, ningún aumento de impuestos redunda en un beneficio de nadie, más que de los burócratas de turno que son al mismo tiempo operadores políticos, no los burócratas profesionales que habitan el Estado, que son una minoría. Así lo prueba la reforma tributaria de Bachelet, que el 50% de lo que se recaudó extra derivó en una contratación de operadores políticos que impidieron al gobierno de Piñera
desplegar el programa por el cual había sido votado. Eso quiere decir que en Chile el ciudadano no tiene derecho a elegir a su presidente ni un programa de gobierno porque el Estado se encuentra capturado, otra libertad más que está cercenada. Hoy día el proyecto de la constituyente, esencialmente al ser garantista, lo que promueve es una concepción de que todos somos igualmente libres de manifestar nuestro pensamiento, inmunes frente a las detenciones arbitrarias, hipotéticamente, porque no somos igualmente libres. De hecho, la convención funciona a partir del corporativismo fascista, que hace que solamente algunos puedan tener voz y el resto son silenciados. Sin embargo, todo esto, desde la forma retórica del oxímoron que se inaugura con el contrato social de Rousseau y el discurso sobre la desigualdad de los hombres, pero sobre todo el contrato social, ellos afirman estarle dando espacio a una gran diversidad de voces, cuando en realidad lo que se hizo es darle escaños reservados a algo que se ha dado en llamar pueblos originarios, lo que es históricamente falso, porque fueron al mismo tiempo pueblos que invadieron a otros pueblos que estaban previamente acá. Y entonces ahora eso también se tradujo en un aumento de la dieta que esa gente tiene, es decir, en Chile se acabó la igualdad ante la ley. Quizás nunca fue y en ninguna parte es perfecta a lo que aspiraríamos los liberales y libertarios, pero acá ya en definitiva se acabó como ideal o como aspiración. Y ese es un problema mayor, todos lo sabemos. Bueno, en Chile los problemas económicos todavía no se sienten porque se inyectaron 120.000 millones de dólares a una economía que solo en gasto fiscal tenía 70.000 millones de dólares anuales, lo que significa que hay una borrachera importante. Pero la regla fiscal no se cumple hace 10 años, el crecimiento del gobierno de Bachelet fue de 1,8% y la deuda pública de Bachelet se duplicó en ese mismo periodo. Los estudios de la Dirección de Presupuestos indican que el 2024 nosotros vamos a estar en una deuda relación PIB de 50% y a partir de 2023 el crecimiento proyectado no alcanza para pagar los intereses de la deuda. Eso sabemos que se deviene en esclavitud. Tenemos muy claro, China está poniendo un pie firme en Chile, está abriendo un laboratorio que los chilenos no tenemos capacidad de fiscalizar. En lo institucional estamos viviendo un desmantelamiento de un quiebre del Estado de Derecho, como les dije, desmantelamiento de carabineros, lo que viene a ser policía, desmoralización absoluta de las Fuerzas Armadas, desmantelamiento del Estado Nacional a partir de un Estado plurinacional, fuerte intervención de la ONU, incluso en el proceso constituyente, ¿entienden más o menos? Bueno, en términos institucionales, entonces tenemos un avance importante del narcoterrorismo. El narcotráfico, poco antes del estallido del 18 de octubre, fue denunciado por la ministra Cecilia Pérez, el senador Carlos Montes, diputada creo que es Maite Orsini, también Oscar Landerreche, un hombre muy importante en este país, y Máximo Pacheco, que también fue ministro. Todos de distintos partidos, incluso muchos socialistas, pidieron extirpar el cáncer que significa abrir la puerta a la corrupción y al crimen organizado. Tenemos un semiparlamentarismo de facto que no ha sido asumido por los votantes que están interesados en política y que están interesados en hacer cambios a través de su voto. La mayor parte de la gente que hoy día que está pensando en las presidenciales piensa que el sistema presidencial se mantiene y eso no es así. Lo que nosotros tenemos un semiparlamentarismo de facto, eso significa que hoy día importa mucho más el voto a un congresista que el voto al presidente. El problema es que al mismo tiempo nuestro sistema electoral fue cambiado por un sistema de Hunt, con lo que se le quitó el derecho a los ciudadanos a elegir a sus representantes, porque en definitiva muchos salen electos con menos de un 5% de votación y mucha gente con mucho mayor votación se pierde. En términos en lo cultural, y con esto voy terminando, hay una legitimación de la división maniquea de la sociedad en torno a categorías de víctimas y victimarios. Lo hemos visto que este es un fenómeno más bien global. Hay una incorporación de elementos racistas. Acá no es el tema del afroamericano, acá es el tema del mapuche versus el Winca. El Winca vendría siendo el colonizador. La verdad es que el 97% de los chilenos es mestizo, somos mestizos. Pero acá se ha polemizado muy al estilo de Carl Schmitt, ¿no es cierto?, la distinción entre pueblos originarios versus los chilenos.
E incluso la presidenta de nuestra constituyente es una mapuche que se niega a hablar en español, a pesar de que sabe hablar español perfectamente, la que exige, para que vean ustedes la locura que está viviendo Chile, y bajo los esquemas de locura toda libertad desaparece, exige tener un traductor para no tener que hablar en español. Y se han incorporado a través de la constituyente también elementos fascistas, que en el fondo es lo que uno llama el corporativismo político. Ya no hay una representación del bien común, a nadie le interesa el bien común, todo se trata de representar el bienestar de los pequeños grupos a los que se representa. Solamente 10 constituyentes superaron el 20% de los sufragios que correspondía a su distrito. O sea, nosotros tenemos en Chile a un grupo de personas que no representa a nadie, que aprovechó muy bien, como lo sabe hacer la izquierda y no lo sabe hacer nadie más que la extrema izquierda, un momento de anomia y de malestar, y usó todo a su favor. En este momento lo que tenemos en definitiva es una suspensión permanente de los derechos individuales producto del manejo de la pandemia. Curiosamente en Chile no se puede manejar el problema del narcoterrorismo, no se puede manejar a los vándalos, a los que ahora se quiere liberar, los que se tomaron presos para el estallido. Se quieren liberar y se les quiere indultar a mucha gente que participó de las protestas de forma violenta. En eso está Chile, invirtiendo absolutamente en las estructuras y los códigos de lo que es justo e injusto, de quién es víctima, de quién es victimario. Las verdaderas víctimas están absolutamente silenciadas, por lo tanto no hay absolutamente ninguna libertad asegurada. Si hoy día un chileno está en su casa y no está en la calle y goza de su propiedad, no es porque existe una fuerza pública que lo defienda, sino que porque a nadie se le ha ocurrido ir a sacarlo de su casa. Termino esta exposición con una carta que envié a un medio de prensa, y como no fue publicada, aprovecho porque es un poco radical, radical para nuestro mundo en el que la moralina del progresismo y la abundancia de la hiperliquidez que ahora está generando presiones inflacionarias importantes impiden que la gente vea la realidad, pero así es como yo veo de forma muy preocupante lo que está pasando en nuestro país. En Chile existen hoy día, como existían en la Alemania nazi, ciudadanos de primera y de segunda categoría. El que no se vacuna no tiene derecho a entrar a un restaurante, no tiene derecho a salir del país, no tiene derecho a hacer viajes interregionales, no tiene ningún derecho. Y eso ya se extiende desde el comienzo de la pandemia, digamos desde que aparecieron las vacunas, para ser más precisa. Sabemos que el poder es adictivo y parece que nuestras autoridades están empezando a mostrar síntomas inequívocos de cierta adicción a condicionar el ejercicio de nuestras libertades al cumplimiento de exigencias sanitarias. Ya se habla de una tercera dosis y de la llegada de un laboratorio chino al país. Es de esperar que el discurso público retome la defensa de los derechos consagrados en esa Constitución que echaron por la borda, y que los políticos no renueven el estado de excepción y las autoridades fiscalicen el trabajo de los científicos chinos en nuestro país. No vaya a ser que justamente por tratarse de una cultura que no reconoce el valor de los derechos individuales se exponga a los chilenos a vivir la tragedia de Wuhan. Eso es el lamentable diagnóstico que tenía para compartir con ustedes, pero tenemos a la Marroquín y nos tenemos a todos nosotros, así es que la esperanza aún permanece con mucha fuerza y vamos a seguir trabajando porque recuperemos nuestros espacios de libertad.